¿Cómo están? Bueno, bienvenidos. ¿Con qué música? Una versión clásica de Solo una vuelta más en feriado. De a poquito, así lentamente, nos vamos acercando al 1 de marzo. ¿Y qué ocurre el 1 de marzo? Es la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Va a ser la tercera para Milei, pero va a ser distinta. Esta va a ser diferente. ¿Por qué? Porque las primeras dos fue un congreso que era como jugar de visitante. Al principio de espaldas, ¿recuerdan cuando asumió? Y después dio ese discurso en donde era el nido de ratas, la casita de la casta, ese lugar adverso que ponía palos en la rueda para su proyecto transformador de la Argentina. Este año es distinto. Es más local este año Milei después de haber ganado en octubre. Tiene otra fuerza política. No consigue solo La Libertad Avanza la mayoría, pero con un poquito de acuerdo, de rosca y de gimnasia política, puede ganar votaciones trascendentales. Esto es nuevo. Esta es una novedad política. Y la novedad política, para dar un panorama y para concientizarnos del cambio de época, es que la semana pasada hubo media sanción, escucha bien, de algo que hubiera sido impensado y de hecho fue clausurado durante décadas como discusión, que es una reforma laboral. Hay que viajar al año 91 con Menem a los cambios de legislación laboral para que podamos ver algo como lo que está ocurriendo. O sea, cosas veré de Sancho. Que haya media sanción de una reforma laboral y que encima haya empezado en el Senado. El Senado es, desde el retorno de la democracia, el reino del peronismo, inexpugnable, era imposible entrar ahí y ganar. Bueno, cambio de época. La Libertad Avanza con otras ideas y con sus aliados logra vía el Senado dar media sanción a una reforma laboral. Eso ahora hay que ver cómo cursa. Ustedes ya saben que hay un paso de comedia tragicómico en donde entre gallos y medianoche meten un artículo que no debía estar y que no estaba acordado en la reforma laboral, aparecen los reflectores sobre qué pasa con las licencias, qué pasa con un cáncer, qué pasa con las enfermedades graves, se puede desamparar a ese trabajador y hay una reacción muy importante que obliga al gobierno a repensar de qué modo va a ir a diputados para que no vuelva al Senado, para que no le anulen ese medio gol tan importante que es la reforma laboral. ¿Qué pasó ahí verdaderamente? Todavía no lo sabemos. En un rato va a estar Patricia Bullrich. Le vamos a preguntar, además, cómo va a hacer para ir a diputados y en todo caso si va a volver o no al Senado. ¿Eso significa que Argentina sale adelante con su economía a partir de una reforma laboral? Y claro que no. Es condición necesaria, pero no suficiente. Seguramente hay otros factores como la reactivación de la economía, como alguna variante de la macroeconomía. Está la discusión sobre el precio del dólar, el valor, si sería más competitiva la Argentina, abriendo el mercado como lo tiene, pero con otro dólar. Hay un grupo de economistas que no quieren ser apuntados, pero que empiezan a hacer circular esta idea de la mejor reforma laboral es poner otro dólar. También vos como yo queremos un dólar más parecido al que está, que nos permite ganar mejor en dólares, que no haya inflación. Lo que digo es, la reforma laboral es necesaria, pero no suficiente. Sin embargo, había que hacer algo con ese cepo laboral donde nadie salía porque era muy caro despedir, pero era muy caro también contratar y había mucho miedo. Hay algo a favor entonces, el fin del statu quo. Y lo otro es la imputabilidad. ¿Vos te acordás que fue imposible para el kirchnerismo pronunciar la palabra inseguridad? Bueno, ahora se puede hablar de eso. Bajar a 14 años, ¿se va a terminar de sancionar eso en el Senado? La moraleja es que había un cepo en el Congreso que no está más. Había temas de los que no se podía hablar en la República Argentina porque eran tabú. No se podía ni mencionar ni el tema laboral, ni el tema de seguridad, ni el tema... Y el tema de la inflación, ¿por qué de eso te quería hablar? Paradójicamente lo que estamos viendo es que el gobierno que tenía inicialmente muchas dificultades políticas, ahora después de octubre, tiene lo que antes se llamaba volumen político. Leyes complicadas para transformar eventualmente la Argentina las puede sacar. Y paradójicamente aparece un pequeño gran conflicto.
una parte de la economía. Hay estabilidad financiera. Mira el dólar. 1400, 1420, 1430, 1460, 1430. La casa está en orden. Argentina, gobernar es gobernar el dólar, gobernar la calle. La calle está tranquila, el dólar está tranquilo. Está comprando dólares el Banco Central. Esto robustece entonces la confiabilidad del mercado. Vos tenés algunos indicadores que son muy buenos para el gobierno. Hay estabilidad financiera. Y acá viene el pero. Hay un problema del que hay que hablar. Y es el proceso de desinflación. Nada grave, nada trágico. Sabemos que en la Argentina tiene esta enfermedad crónica, difícil de curar, que es la inflación. Estamos acostumbrados a eso. Pero algo estaría ocurriendo. Hace muchos meses que la inflación no baja y que incluso sube. La última medición dio 2,9. Casi 3. El número que no quiere de ninguna manera Milei. Pero hay un agravante. Y es que van a subir los precios regulados. Por ejemplo, tarifas, luz, gas, electricidad. También están subiendo, pueden subir los seguros. Hay precios estacionales, colegios, útiles. Y hoy se conoció otro dato, la carne. La carne viene de subir más de 5% y puede arrastrar este mes en otro subidón la canasta de alimentos. Es decir, no hay indicadores claros de que todo esto que les mencione nos prometa un mes que viene con inflación a la baja. Entonces aparece una conversación que no había. Che, sin tragedia, sin angustia, sabemos de dónde venimos, sabemos de dónde nos dejó Massa, pero ¿y la desinflación? Porque ese es el contrato electoral. Te llevo para que me lleves, me banco el padecimiento de ingresos que no me terminan de subir, la actividad económica en una parte del país vuela, pero en otra parte ni carretea el consumo, la actividad, el gasto. ¿Qué pasa con eso? Te llevo para que me lleves. Y ahí entonces hay un problema, ¿y el equilibrio fiscal no garantizaba entonces el déficit cero, que baje la inflación? Y con el dólar planchado, y con el salario, que a mí no me gusta decirlo, a vos tampoco, que es un ancla inflacionaria, tu salario clavado ahí. ¿Qué pasa con el salario clavado, con el dólar clavado, sin demasiada emisión, o si hay emisión, no en los términos en que tú y yo sabemos? ¿Qué pasa? Que hay un estancamiento del proceso de desinflación. Miren esta nota que voy a compartir con ustedes en el Diario de la Nación del profesor economista Juan Carlos de Pablo. El problema es la inflación, no la canasta del IPC. Lo dice un amigo de la Casa Rosada, Juan Carlos de Pablo. El 2,8 no puede generar más dudas que las que generaba el 2,9 del 2,8 de diciembre. Pongamos el carro detrás del caballo. El problema es la tasa de inflación que desde fines del 2024, salvo un mes, nunca fue inferior al 2%. Voy al párrafo de abajo y el profe de Pablo, con la autoridad de los años que tiene y la proximidad con Milei, puede hacer cuando muchos economistas tienen miedo. Dice: ¿es la inflación un fenómeno exclusiva o principalmente monetario? Y dice abajo: la tasa de inflación incomoda, pero no desespera como ocurre cuando se produce una corrida bancaria o cambiaria. Ha transcurrido suficiente cantidad de meses para que la cuestión merezca ser puesta sobre el tapete. Con la grandilocuencia no llegamos ni a la esquina, se trata de acertar con un diagnóstico específico para actuar en consecuencia. El profe de Pablo se anima a destapar una olla, sin dramatismo, sin dejar de reconocerle al gobierno que encaró el tema, que dejó de mirar para el costado. El kirchnerismo decía que había una puja distributiva. Era en el ministerio de los eufemismos, no se podía mencionar la palabra inflación. Ya sabemos por qué venimos de ahí. Pero acá hay una pequeña olla que el profe pone en palabras y ¿es en todo lugar y tiempo un fenómeno monetario la inflación
o tiene complejidades, aspectos inerciales de precios que vienen de arrastre? Yo no lo sé, me excede. La discusión se empieza a abrir sin dramatismos. Y agrego un factor más que yo creo que es importante, que tiene que ver. Fernando Enrique Cardoso decía que gobernar es explicar, 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 explicar. Casi como el profeta, Milei nos manifiesta certezas, es un fenómeno monetario y con eso le fue muy bien hasta ahora. Si gobernar es explicar, uno se pregunta, si Milei, como un piloto de avión, podría haber dicho: señores pasajeros, en los meses siguientes vamos a sufrir algunas turbulencias. Es decir, el proceso de desinflación puede sufrir algunas turbulencias por los precios regulados que se están acomodando, porque seguimos quitando subsidios para mantener déficit cero, porque hay inercia inflacionaria, porque hay países a los cuales miramos que hicieron un milagro bajando la inflación y tardaron 4 años, 3 años, 5 años. Es decir, señores pasajeros, el proceso de desinflación puede tardar, pero está previsto. Y el viaje no corre peligro, el vuelo no corre peligro, el proceso de desinflación no corre peligro. Son altibajos propios, estas turbulencias, de un trayecto. Eso podría haber dicho Milei. ¿Y qué hace un piloto cuando vos vas en el avión y se empieza a mover? Con voz muy serena te dice: en los próximos minutos va a haber turbulencias, ajustense los cinturones, y te lo dice con una voz tan calma que lo que importa es el tono de voz y que está haciendo lo que se llama una normalización. Te está diciendo: tranquilo, esto está previsto, suele pasar, los aviones no se caen por las turbulencias. Vos mirás a la azafata se lima las uñas, no va a pasar demasiado. Es una normalización de algo incómodo que va a ocurrir. Milei también podría haber dicho: el proceso de desinflación va a tardar un poco más. Y vos, que tenés unos años en la Argentina, o yo, que ya vivimos con inflación como si fuera una polución, es decir, algo del lugar, respirás más o menos polución, respirás más o menos inflación, no nos hubiéramos alarmado, porque hay ceros y unos, blancos y negros. Hay gobiernos que se tapan los ojos y dicen: la inflación no es un problema, y emiten y generan déficit y después se les descontrola, y vos vas a sacarte los pesos y los vas a comprar a la góndola cualquier cosa porque se te derrite. No, hay gobiernos que encaran el problema, lo afrontan y te pueden decir que hay dificultades. Todos sabemos, porque vivimos en Argentina, que no es tan fácil derrotar la inflación. Y acá llegó al título: Maquiavelo. La advertencia de Maquiavelo. Maquiavelo te diría: no prometas nunca lo que el pueblo no te pidió. Dicho de otro modo, no te pongas solo una soga en el cuello que después te va a tironear y te pone en peligro de ahorcarte vos solito. Milei, por su vocación de predicador, por la certeza, dijo: en agosto la inflación se derrumba y vamos a empezar a mostrar cómo la inflación empieza en cero a partir de agosto. La habremos derrotado. Como un torero que pone el pie sobre el toro muerto, le corta la oreja y mira a las gradas. Maquiavelo hubiera dicho: no prometas lo que el pueblo no te pide. El pueblo no pide que derrotes la inflación en agosto, sino que la tengas controlada, administrada y que nos deje vivir más o menos normalmente. Con 3 de inflación, 3,5, 2,5, podemos respirar. Es una polución respirable. El problema es cuando vos prometes y te autopones límites y después pone en riesgo la palabra y tu credibilidad. ¿Es un problema dramático? No lo es. Pero hay una luz ahí en el horizonte donde había una certeza, hay una pregunta, sobre todo porque los salarios están con una pérdida de 2,1 en 2025. ¿Cómo hace el gobierno con esto? Afronta y ahí estaremos siguiendo. Bienvenidos.
Bueno, muy bien, está Claudio Saboya. Muy buenas noches. Bienvenido, está... Bienvenida. Lu Vázquez. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Lucas Romero. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Bueno, gracias. En instantes vamos a estar hablando con Patricia Bullrich. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. Hay un montón de temas, sobre todo relacionados con la reforma laboral y cómo se va a hacer, que vamos a estar charlando, si te parece, en un ratito, ¿sí? Con todo gusto. Bien. Lu, te escucho atentamente. ¿Tema? ¿Reforma laboral? Sí, claro. Bueno, reforma de las más necesarias de Argentina y de las más resistidas por parte del espectro político, kirchnerismo y el sindicalismo sobre todo. El gobierno con esta medida de sanción metió, como bien decías, un golazo, pero se autoinfligió un daño, ¿no? Se frenó este envión de victoria política con este famoso artículo sobre las licencias por enfermedad y los accidentes. Cómo se recompensan salarialmente es el gran tema. Y ahí el gobierno tiene dos frentes de gobernabilidad. La gobernabilidad externa, que la gestión negociadora, Patricia Bullrich fue muy clave en esa gestión en el Senado, con la oposición, con el sindicalismo, con la oposición más dura o más blanda, con los gobernadores, fue muy exitosa, lo sentó, dieron el quórum y le dieron la media sanción. Pero hay una gran pregunta sobre qué pasó con este artículo de las licencias que nadie se atribuye en el gobierno. Esa falta de atribución y de autoría dispara muchas preguntas sobre cómo se están manejando los sectores de poder dentro del gobierno. Bien. Va a ser interesante escucharlo. Bien, Claudio, otro frente es si la CGT quiere... ¿Hay alguien que puede judicializar la reforma laboral? Va a haber, ¿Sabe quién eso es ya la está justicia escrito. laboral? Y seguramente eso ya está escrito, pero como comentamos brevemente la semana pasada, ahí también para mí está uno de los frentes o de los focos más interesantes de estos tiempos, que es si finalmente se cumple con lo que la Constitución dice y la Corte Suprema de Justicia ratificó en sucesivos fallos, que es que la justicia llamada nacional, la justicia que tiene asiento en la capital federal, pasa a depender del gobierno de la ciudad, no del gobierno, de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad autónoma, se provincializa, entre comillas, como una provincia más, que a los fines de la Constitución es lo que la justicia dijo en la Corte. Dice, Buenos Aires funciona como una provincia más, por eso, ¿te acordás el tema de la educación durante la pandemia? Ese tironeo con Rodríguez Larreta, dijo, Rodríguez Larreta puede poner como cualquier gobernador, llamar a clases cuando el resto del país no lo haga, tiene la potestad de hacerlo. Bueno, hay muchos fallos de la Corte que ya dicen que las cuestiones de varios fueros, entre ellos el laboral, se resuelven en última instancia en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y no en la Corte. La Corte dice, esto no es mío, para allá, para allá, para allá. Bueno, la tensión es muy grande porque el día que las competencias, y hay que ver si también los jueces pasan a la ciudad, empieza un planeta diferente, pero totalmente distinto, casi más importante que el texto de la reforma de la que estamos hablando hoy. Bien, en instante voy a estar hablando con Patricia Bullrich sobre esto, que ahí está ahí atenta. Muchas definiciones, te vamos a pedir varias definiciones con respecto a qué va a pasar, cómo lo van a hacer, ¿eh? Todas. Muy bien. Lucas. Bueno, uno podría decir se negoció pero no se revisó. Bien por el gobierno que mostró predisposición de negociación. Cuando una sociedad demanda cambios hay que darle cambios. Y este es un presidente que no había podido darle cambios a la sociedad. Yo diría, la reforma laboral es quizás la primera gran iniciativa de cambio estructural que ofrece este gobierno para solucionar problemas que la ciudadanía reclama solucionar. Así que veremos cómo resuelve el gobierno, pero creo que esta llamada de atención respecto del procedimiento debe llevarlo a ver si se puede corregir hacia adelante, porque termina enturbiando la forma en que se presenta la reforma frente a la sociedad, ¿no? Bien. Quiero saludarlo a Rosendo, que está del otro lado. Ahí está Rosendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? Gracias por invitarme. Bueno, una mirada. Yo estoy ya por ir a hablar con Patricia Bullrich. Bueno, mira, yo creo que hay que desdramatizar la política. Semana más, semana menos, no cambia el proceso ni cambia la historia, ¿no es cierto? Entonces, si va a llevar una semana más, conversar, acordar, ¿no es cierto?, para llegar a un consenso, yo creo que vale la pena. Es decir, el apuro, la urgencia temporal no creo que ayude en este momento, lo contrario. Bien, quédate y escuchá lo que me va a contestar Patricia. Ya voy caminando para allí, señor director. Vamos a
como en una película, despejar la intriga en vivo. ¿Qué tal? estás? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, Bueno, la primera intriga es que la modificación la hizo el Bloque de la Libertad Avanza. la pregunta sobre quién exactamente nosotros- cambió nosotros ese no. artículo que todos los aliados no supieron, nadie No, sabía. a ver, la ley se vota con conciencia. Nosotros lo propusimos porque hablamos con una serie de jueces laborales razonables que nos dijeron que el artículo 208 generaba un terrible ausentismo, litigiosidad, problemas terribles de empresas truchas que te dan una mafia de los certificados y que ellos lidiaban todos los días con esa mafia de los certificados. Mira, hoy a la mañana, mira qué casualidad. Hoy a la mañana voy a la panadería de cerca de mi casa, que cuando voy a verlo al presidente le llevo unas galletitas que le gustan, las compro y estaban dos de las que atienden la panadería y me dicen, qué bueno Patricia lo de las licencias, dice, porque acá nos joroban siempre. Nosotros tenemos que terminar haciendo el trabajo del panadero que una semana no viene, el trabajo del que hace las medialunas que la otra semana no viene, que siempre viene con un certificado, con un despelote y no, al final, ahora van a tener que venir a laburar. Te digo que, digamos, a ver, nosotros lo introdujimos, es algo que existe en el mundo entero, acá te lo traje para Pero, que... espera, más allá del contenido está el procedimiento. Bueno, ¿Qué pasó? pero a ver, ¿Cómo es porque el procedimiento es me gustaría todo ir- bien, pero no estaba ¿yo eso? ¿podía hablar de lo general a lo particular? Sí, claro. Bueno, primero, primera vez en 50 años que es una ley que le genera un nivel de descentralización en la negociación colectiva donde cada empresa va a poder ser dueña de su propio convenio colectivo de trabajo y no va a depender del gremio nacional. Gran reforma en lo que es la reconfiguración del poder sindical en la Argentina. Punto 1. Punto 2. Los gremios van a tener que ser austeros porque se permite hasta un límite del 2% de cuotas solidarias, cuando hoy tenés 5 o 6% de cuotas solidarias. Algo inédito en la historia argentina. ¿Por 2 años más o No. es indefinido No, que por pueden ahora, con el 2%? por ahora el 2%, porque bueno, Indefinido. bueno, porque hay, a ver, si vos hoy sacás eso, ponele todos los hoteles de Mar del Plata o los hoteles de La Falda o de, digamos, de Córdoba, es decir, toda una estructura quedaría sin ningún tipo de financiamiento. Entonces, el límite que se puso al 2% de cuota solidaria es enorme. 0,5 a los empresarios. Nada más. No pueden poner no pueden poner un peso más. Si quieren tener más cosas, las tienen que bancar ellos. La litigiosidad se le puso un coto, ¿no? La litigiosidad en la Argentina es un cierre empresas. Bueno, acá se le puso un coto. El salario clarito, con una fórmula clara de cómo medís, que la Corte estos años fue diciéndoles, no exageren, no se pasen, con una fórmula clara del IPC más 3%, es decir, que vas a acotar total y absolutamente la litigiosidad y después tenés una serie de elementos de modernización. Tenés el banco de horas, que es, digamos, hoy todas las compañías tech ya la hacen, pero la van a poder hacer todas las empresas. Vos tenés, ponele, un día de campamento de tu hijo en acompañarlo a un campamento a tu hijo que va a la escuela. Bueno, ese día lo acompañás y si tenés en tu convenio colectivo el banco de horas, decís, bueno, yo me voy un día y luego compenso las horas de trabajo y no pierdo el presentismo, no lo pierdo. Es distinto a las horas extras que siguen existiendo. Las horas extras son siempre arriba de las 48 horas. Es decir, que es una ley que introduce el salario dinámico. A más productividad, más salario. ¿Me dejás llevarte a lo que... Por eso lo que digo Sí. es, digamos, quisiera... Yo sé la panorámica No, que vos pero- querés dar, pero la como- importancia de la ley. Como concepto, Sí. lo que quiero plantear, y recién lo dijo, ¿recién quién habló? ¿Qué lo dijo? Rosendo. Rosendo habló y dijo, un día más, un día menos,
veamos la reforma integral que se está haciendo. Ahora, si querés, vamos al detalle. El detalle que es lo que te van a objetar los aliados y los opositores para negar o acompañar o no acompañar. Bueno. Entonces, la cuestión de procedimiento. ¿Por qué no comunicaron este cambio? No, sí, bueno, digamos, nosotros lo trabajamos digamos, la idea fue nuestra y nosotros la planteamos porque nos la dijeron las pymes, los jueces, porque la recomendación del cambio del artículo 208 a niveles de cómo esto se trata internacionalmente era un reclamo, porque la mafia de la litigiosidad y la mafia de los certificados, las dos mafias. Entonces, digamos, tomando las 1.500, digamos, empresas, sindicatos, todo que recibimos, decidimos introducir ese cambio. Lo comunicamos en una mesa que nosotros tenemos, se discutió, algunos estaban más de acuerdo, otros menos de acuerdo, finalmente se votó. Y se votó con 42 votos, no es que salió, digamos, con 35 votos ahí, se votó con 42 votos. Tuvimos un error, que fue porque la ley original no distingue entre enfermedades. Entonces, nuestro error... Ese es el gran punto. Claro, tuvimos un error, y lo reconozco. El error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. Ahí tuvimos un error que, bueno, digamos, te puede pasar, en 210 artículos que tiene la ley, te puede pasar, nos pasó porque tomamos la estructura de la vieja ley, que no distingue entre un esguince y un cáncer, no distingue. Entonces, como no distingue la vieja ley, nosotros distinguimos en los menores, en los que se producen por cuestiones menores o los que se producen por enfermedades, lo distinguimos. ¿Cómo va a quedar? Bueno, ahora lo está tratando diputados, lo está analizando legal y técnica, pero, digamos, reconocen el error. Ese reconocimiento lo hacemos. Ahora, no empañamos la ley, nos hacemos cargo que nosotros lo introdujimos en el debate, que no hayan leído, digamos, todos los periodistas o que ustedes se hayan enterado tarde, no quiere decir que eso no se sabía, porque inclusive la oposición lo marcó en el debate público, y cometimos un error que, bueno, a ver, nobleza obliga, lo vamos a arreglar. Bien, ¿cómo lo van a Para esas arreglar? enfermedades. ¿Cómo se hace para que? Porque ya el kirchnerismo está diciendo, esto vuelve al Senado, ¿eh? Tocan una coma, vuelve al Senado. Si tocan una coma y vuelve al Senado, tardará una semana más, como dice Rosendo. Y si veremos, es decir, no... ¿Tienen una idea del proceso, cómo se hace? Para nosotros, lograr una ley tan importante, yo por eso en diciembre la pasé a febrero, porque sabía que no la podía tratar en 2 días, porque es una ley... Pero para entonces, ¿este jueves va a diputados? No sé todavía si la va a votar diputados, eso hay que preguntárselo, lo están discutiendo entre ellos. No, o sea, ¿no está seguro que esto baja a No digo diputados? que no está seguro, digo, no lo sé yo. No sé cómo va a ser el procedimiento. Sé que va a la comisión. Ahora, si después va rápido la sesión o no, eso no lo sé. Es una posibilidad. Pero es bueno reconocer que nos faltó plantear lo de las enfermedades severas, pero, a ver, una ley es una construcción. Y hoy estamos haciendo, lo dijo el doctor bien clarito, es una construcción colectiva. Nosotros somos 21. Estamos construyendo colectivamente esta ley con la Unión Cívica Radical, con el PRO, con diputados de muchas provincias, y en esa construcción colectiva fuimos recogiendo una cantidad de ideas, y hoy en diputados, también los diputados dicen, che, queremos intervenir en esta ley. Entonces, ¿qué va a terminar viniendo? Bueno, nosotros creemos que quedó bastante redondita con este problema, o sea, con este error. ¿No los asusta que vuelva al Senado? No, para nada, porque cuando uno reconoce que tiene que, digamos, trabajar con otros y de golpe se instala un tema que desde mi perspectiva cambiar ese artículo está bien, está muy bien, con este detalle que nos faltó, pero está muy bien porque es terminar con una mafia que existe. Hay cientos de personas presas por certificados truchos en la Argentina. Y hay cientos de personas que hace 2 o 3 años que tienen
van renovando y renovando y renovando y renovando los certificados. Entonces, la Argentina tiene que, para ser productiva no puedes tener el 15% de ausentismo, no podés pagar por un certificado, ¿no? Es decir, Le genera como temor que se les den vuelta votos que ya tenían en el Senado. Porque, a ver, si vos te abrís y corregís algo, ¿por qué vas a tener problemas si lo reconoces? Y decís, nos faltó, digamos, por la estructura de la ley, nos faltó entender, porque la ley hoy, ¿qué te pasa hoy en la Argentina si vos tenés una enfermedad grave? Digamos, a los 3 meses no te pagan más el sueldo. La diferencia es que te pagan el 100, ¿sí? Pero no te pagan más el sueldo. Hoy, si sos un empleado nuevo, no te lo pagan más. No es que esto es totalmente distinto. Vos lo viste al presidente hoy, ¿verdad? Sí. ¿Charlaron de esto? No, de esto no charlamos. Ah, no. Porque uno supondría que el 1 de marzo, en apertura de sesiones, sería un hito para anunciar. No, porque, ¿Llegan al 1 de marzo? Mira, no sé si llegamos, pero no importa. El hito ya está, la media sanción ya está, la profundidad de la reforma laboral que hemos logrado es impresionante, es impresionante. De golpe, bueno, viste, te meten el dedo en la llaguita que tenés, pero hay que mirar la película, miremos la película, una reforma laboral que ningún gobierno republicano democrático pudo hacer en todos estos años de gobierno, de democracia, y la estamos haciendo. Digamos, nosotros sabíamos que algo iba a pasar en el medio del camino. Bueno, pasa esto, estamos dispuestos a solucionarlo, punto. Las fintech, las tecnológicas, dicen que quieren insistir con la idea de que se puedan cobrar los sueldos en las billeteras virtuales. ¿Eso tiene alguna modificación o queda así? No, eso va a quedar así, porque en la Argentina hay 213 billeteras virtuales. Y entre las 213 billeteras virtuales hay una cantidad de billeteras virtuales que son de Bitcoin, que son de criptomoneda, que son billeteras por ahí de una cooperativa pequeña de una provincia. Entonces, las condiciones que tienen hoy para hacer billeteras virtuales no son las condiciones para pagar un salario, porque el salario es lo que se llama el complemento, el salario alimentario. Entonces, un banco lo que te hace es darle a una empresa un descubierto. Si la empresa no deposita el salario, ponele el día 5, el banco le cubre y le paga. Y además, si un banco tiene un problema, tiene la cobertura del Banco Central. El Banco Central se hace cargo de una billetera virtual. De las 213, por ahí tenés una que tiene espalda. Pero entonces tendrán que ir al Banco Central, mostrar que tienen espalda y podrán pagar salarios. Pero las 213 que se anotaron como PSP, que son servicios pagos, de préstamos de servicios pagos, no tienen. Pero quiere decir que por fuera de la ley, una vez votada la ley, más allá de que la ley dice que solo los bancos tradicionales puede ir, voy a decirle, mercado pago o libre puede ir y decir, nosotros tenemos espalda y lo van a aprobar. A ver, tiene que cumplir una cantidad de requisitos, estos que te digo, tiene que tener solvencia, tiene que poder generarle el descubierto. Esa u otras, qué sé yo, no sé. Bueno, cualquiera. Hoy bien. Hay 213, que si vos mirás la lista y decís, todas estas billeteras están en condiciones de pagar sueldo, te das cuenta que los problemas que íbamos a tener... Entiendo que entonces no en modo genérico billeteras virtuales, pero si van uno por uno y demuestran, no está cerrado a que lo puedan hacer. No. Es una definición esa. Y claro, pero no podíamos aprobar esas 213 porque íbamos a tener, viste, un montón de billeteras que se iban a ir con los salarios o que no iban a poder tener o que no le iban a pagar el salario porque ni siquiera tienen la responsabilidad. ¿Qué interpretás lo del paro general? Que ya anunciaron, yo no sé si después de este artículo de los accidentes o ya era previo, tiene o no que ver, pero hay un cuarto paro general a Milei anunciado, no se sabe si transportes o no adhiere. Bueno, mira, es una reforma muy profunda, hay un acostumbramiento
de un sindicalismo muy centralizado, con un poder muy amarrado inclusive con las cámaras empresarias, que te digo que no son solo los sindicatos los que no quieren cambiar, ¿eh? Cuando les tocas mucho a las cámaras te dicen, che, pero no me muevas tanto en la estantería. ¿A qué cámaras concreto? Y en las cámaras empresarias. ¿Pero ¿no? cuáles? Bueno, qué sé yo, todas las que vinieron, no sé, vinieron un montón, de todas las ramas. No quieren que se mueva tanto, ¿viste? Porque siempre vienen... Yo me acuerdo que Macri también tuvo paradójicamente conflicto, vos te acordás, en aquel gobierno, como cierta desilusión con el empresariado de por qué no invierten más rápido y se agilizan. No, ¿Vos te acordás que eso por pasó? Por supuesto, y además, digamos, es como que tienen un status quo, ¿entendés? Entonces nosotros estamos rompiendo ese status quo. Inclusive te digo, yo quería poner un artículo que no me lo aceptaron. ¿Cuál era? Que era que las cámaras, las empresas voten. No sean porque no, ¿qué empresa vota hoy ¿Votar qué? a los representantes paritarios? ¿Cómo sería? Por ejemplo, me perdí. Las pymes, ¿no? O los comercios. Los representa una cámara. ¿No? Nosotros recibimos como 1000 mails de cámaras de un montón de lugares, de Villa Pegüeña, de Catriel, de no sé qué, que decía, a mí la cámara que firma mi convenio colectivo no me representa. Nunca en la vida me dio nada, no lo conozco, no sé quiénes son. Entonces, a ver, también yo lo quise meter, no pude. Que las cámaras empresarias... ¿Están desilusionados con el empresariado? No, es que hay como decir, che, no movamos tanto la estantería, ¿viste? Es como que en el momento en el que vos querés cambiar y el cambio que hicimos es tan profundo que no se animan, se vuelven conservadores, les da miedo. Entonces, la verdad es que me hubiera gustado introducir esa modificación. Ya la vamos a introducir en algún momento. Tengo una última, y ya te agradezco haber venido. La reforma penal juvenil, para que funcione, más allá de un título, necesita una inversión fenomenal de dinero, dispositivos, tutorías, profesionales entrenados para contener a todos esos chicos que van a entrar en un régimen que hoy no tienen. Y digamos, no hay plata, y ahora hay plata, digo, para discapacidad costó un montón, otros presupuestos de áreas sensibles han costado un montón. ¿Hay semejante cantidad de dinero seguro para aplicar esa reforma? Bueno, la reforma está presupuestada, inclusive en la ley está el presupuesto. Hay que pensar que gran cantidad de casos se van a plantear a partir de equipos profesionales, ¿no? Y que una mínima cantidad de casos, sobre todo los casos más brutales, homicidios y demás, son los que van a un determinado lugar, a un lugar de encierro. Los demás tienen otro tipo de tratamiento y nosotros creemos que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si vos lográs que un chico a los 3, la edad de imputabilidad es a los 14, pero antes también hay tratamientos, a los 14, pueda parar su carrera delictual, no vas a tener la acumulación que tenés hoy en las cárceles entre los 20 y los 30 años. De acuerdo, pero ¿hay dinero para eso? ¿Lo van a poner? Está presupuestado, el Ministerio de Justicia viene guardando ese presupuesto ya desde el año pasado y está presupuestado, y la idea es trabajar regionalmente, porque vos por ahí podés tener una mayor concentración en la provincia de Buenos Aires, en las grandes ciudades, y por ahí en la Patagonia tenés 5 casos, o en La Pampa no tenés ninguno, o tenés uno. Entonces, la idea es generar un sistema regional, y sí, porque cuanto menos delincuentes tengas, más segura va a ser la sociedad. Bien. Patricia Burrich, muchas gracias por haber venido hoy. Gracias por invitarme. Bien, creo que tengo teléfono, a ver, ahí es. ¡Aló! ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo anda? Hugo. Hugo. Qué tensión hay en el ambiente, ¿no? ¿Por qué? Tensión. No, digo, no sé, muy bien. Habló muy bien la senadora, la felicito. En otro momento usted decía la piba. No, creció. Es una
Es como nosotros, una sobreviviente, así que por eso no nos vamos a andar peleando. ¿Sobreviviente de qué? Y sobreviviente. Es que está escuchándolo, Sobreviviente. Sí, pasan todos y nosotros quedamos. Es así. Es verdad. Verdad también. Es así. Bueno, está contento. Acá hay gente que sabe del tema del trabajo. Se acaba de sumar Martín Tetaz. Sí, Hay muy gente bien. que ha visto muchas cosas. Rosendo Fraga lo escucha Sí. también. Estoy sorprendido porque los tenía ahí, estaban todos los carneros trabajando en feriado para hacerle el caldo gordo a la patronal. No se cansan de ser. No, porque como no tenemos serviles. un inmueble en un country de zona sur tan importante bueno, como el suyo, no hay tenemos. y bueno, hay que Si me trabajar y dieran ahorrar, franco, no papi. tendría con quién jugar al golf Y ni bueno, cancha de golf. Como dijo Moria, yo no soy empleado del Estado, el Estado me debe a mí. Así que, escuchame, es así. Es así. Está muy bien. Por eso anuncio en todo el país un paro con movilización. No, pará, acá me dicen movilización. Girocopa. Girocopa. Zoom, hacemos un Zoom mucho más discreto. Tranquilo, claro. Sí, Antes, charlamos. ¿Para paro qué hacer un general, paro Ubaldini. presencial? Ahora ¿Para qué un hacer Zoom. un paro presencial si se puede hacer un paro remoto? Además, paro el por Zoom. presidente, Zoom con el cámara presidente apagada, además. marchó con nosotros en la época de Macri. Marchó con nosotros en la época de Macri. Así que no, ¿Quién? no se tendría por qué asustar tampoco con esto. ¿Sí? Bueno, está bien, hay una así. coyuntura histórica que lo coloca en otro lugar ahora. Y sí, ahora tenemos que predicar la Usted austeridad también venía a como nos KTN, a enseñaron. Clarín, a hablar con Joaquín Morales Sí. Solá. Anunció Y un fue paro. rubio y de ojos celestes. usted Anunció acá. un paro una vez a 2 Sí, anunció un paro. Por Sí. eso digo. La calecita de la vida tiene muchas. Sí, un día está de un lado, otro día del otro. muy bien. Así como quiera se cambiar el sobrevive. eje. No quiera cambiar el eje de la discusión, digo. Vayamos al centro del asunto. ¿Cuál es? Esta ¿Cuál es? reforma que impulsan Milei, Bullrich y Sturzenegger, quita derecho. Es así. Pero, ¿qué pasó? Con la señora de Sturzenegger? Al lado de esta gente me dijo el Pablito el Salvaje un canto a la pulcritud y a la honestidad. Por favor. ¿Qué? Se está empezando a dar vuelta a la tortilla. ¿No vieron cómo le dieron para que tenga y guarde en el Coquín Rock al presidente? Esa es la renovación que necesita Argentina. CGT, Rock Nacional. ¿Por qué no Ricardo ponen de Mollo triunviro a Lali? Pongan tomando a mate Lali. en Muculosa. Lali, sí, porque después el compañero de Lía propone a Miriam Bregman de candidata al Sí, peronismo. sí. Bueno, Yo cuando creía haber tenemos visto que ir a una todo. interna para reordenar. ¿no es así? Sí. Está muy bien. Pero Hugo, si una interna es la palabra prohibida para vos. No, No una interna. Kriptonitas. Hagan en Yo ya camioneros solté. un día una interna. yo ya solté, ahora estoy hablando como empresario, no Pero- estoy hablando Ah, como bueno, empresario. verdadero rol. Ahora Sí. sí. Ahí en camioneros tienen rebelión en la granja. Y yo no sé si la rebelión la tiene de su propia sangre. ¿Eh? ¿Sabe qué? Ya la hice, así que... Está bien. Ahora que venga otro, claro. Tres carajo. Que venga otro. Listo. Me quiero viendo Netflix. Bien. Bueno, Hugo, gracias. Es ser de luz. ¿Eh? Gracias. No está la cosa para andar haciendo ostentación de choripán mientras la gente pasa hambre. Por eso no nos movilizamos. Nada más. Bien. Gracias. Ponga esta noche la atrapasueños que se le van a cumplir en el balcón. Ah, Gracias. genial. Y veo redespierto. Chao. Bueno, volvemos. Lo que dejó la conversación con Patricia Bullrich, reconocemos un error, ahí está uno de los títulos de la entrevista con Bullrich, no tienen miedo a volver al Senado. Es una construcción Es una colectiva, construcción- subrayó. Ahí está, Rosendo, estás ahí, un poco el espíritu de lo que vos mencionabas, hay que desdramatizar. ¿Viste, Rosendo? Exactamente. Sí, yo creo que esa es la idea central para mí en este momento. Patricia coincide, me parece que ha dicho cosas importantes, ¿no es cierto? Baja la tensión política, baja la presión política. Si llegan al 1 de marzo, bueno, media sanción de la laboral, media sanción, ¿no es cierto?, de la penal, bueno, eso no es una derrota del gobierno, ¿no es cierto? Es una marcha normal. Entonces, yo creo que, y el último que quería decirte, mirá, la negociación en política no es una mala palabra.
las negociaciones políticas es necesario. No olvidemos que sí, el gobierno ganó claramente la elección, pero no tiene ni mayoría propia en el Senado ni mayoría propia en diputados. Y tiene, sí, un elenco de gobernadores que se muestra muy proclive a facilitar las cosas, no a complicarlas. Bien, vuelvo a Rosendo, un poco el miedo quizás era, ya hay una media sanción, mirá si ahora volvemos a votar y justo se nos escapan las ovejas del corral. Ahí vamos a hacer un meme, un gobierno meme. Pero Patricia Bullrich es cierto que lo desdramatizó, lo relativizó, dijo reconocemos el error, no sé si ya lo escucharon. Sí, no, yo creo que la sanción fue con mucha holgura, ¿no? 48 a 30 da la sensación de que el margen es muy amplio como para no temer que un regreso del proyecto al Senado podría ponerlo en alguna complicación, ¿no? Bien, Martín. Sí, absolutamente. Me parece, bueno, el dato es que la ley seguramente se modifica en diputados y vuelve a Senado. Esa es lo que dijo Patricia Bullrich. Exactamente. Sería muy difícil que diera marcha atrás después de la declaración que acaba de hacer. Me parece que es muy clara, muy contundente la declaración de Patricia, aunque no lo convenzo acá, Claudio. ¿Por qué ¿por qué no te convence? No sé, Claudio? me parece que las idas y vueltas han sido muchas y no sería muy prudente en decir, y acá está, ahora sí. Porque siempre, como vos dijiste, alguna ovejita se te va. Hasta hace minutos, hasta que tu conversación con Patricia, se estaban explorando mecanismos de que qué pasa si hacemos por acá, si prometemos que después hacemos una ley que corrija, si le sacamos un artículo, todos unas alquimias. No se va ninguna ovejita porque las ovejitas todas tienen su razón de estar en el lugar donde están. No hay ninguna que cayó por accidente ahí. Bueno, pero la duda sobre por qué llega ese artículo tan polémico a la versión final que se vota en el Senado nos retrotrae a diciembre de este año, cuando en la discusión del presupuesto aparece la derogación del tema de discapacidad y el tema de universidades, que también era la gran sorpresa. Es decir, hay algo que falla en el control de la toma de decisiones interna de la Libertad Avanza a la hora del Congreso. Todos votaron, sacamos 42 votos, quiere decir que sabían. Está bien, pero después tiene que decirse al día siguiente, empieza Sturzenegger, pone claro. la luz pone el foco sobre ese artículo y es el tipping point que inicia la polémica. Es decir, hay algo que no estuvo del todo bajo control en la inclusión de ese artículo. La gran pregunta es, ¿hay diputados y sobre todo senadores que acompañaron que se podrían dar vuelta por algo? ¿Quiénes son los fluctuantes? No, lo que sí me parece que es evidente que hay senadores que aprobaron este proyecto que no estaban de acuerdo con este artículo. Y esto es un poco lo que pone la lupa sobre el procedimiento, porque es cierto lo que dice Luciana, en diciembre pasó algo parecido y parece ser un exceso de picardía del gobierno, porque la introducción de aquel famoso capítulo 11 de la derogación de las leyes de financiamiento universitario de discapacidad fue sobre la hora de discusión y sorprendió a muchos de quienes estaban digamos, en posición de acompañar el presupuesto. Acá pasó lo mismo, ¿no? Pareciera ser que hay senadores que acompañaron, pero con un agravante. Un agravante que es que en temas laborales son temas que vos primero necesitas discutir mucho hasta que llegás a una propuesta de ley concreta. Si todos los temas que están dentro de la reforma se está tratando ahora en diputados, se vienen discutiendo hace muchos años. Ningún tema salió, salvo este. Claro. Salvo este tema que salió de la galera. Entonces no es solamente la viveza, la oportunidad, el sentido de cómo llegó el tema, sino que esencialmente es un tema que, desde el punto de vista teórico, cuando vos lo analizás como profesor universitario en la universidad, el artículo es correcto. Es correcto. Uno puede quedarse con la sensación, falta alguna cobertura de la seguridad social para una parte de los problemas. Pero en realidad, cuando vos tenés comportamientos que no podés observar, que derivan en resultados de los cuales te tenés que hacer cargo vos, el resultado óptimo de una cobertura es que no sea el 100%. Eso se estudia, lo estudiamos en la facultad, lo enseñamos, en todo el mundo es así, y por eso en la mayoría de los países la cobertura no es 100%, o cuando es 100% lo paga la seguridad social. Entonces es evidente que requiere una discusión más amplia el artículo ese, y que con una discusión más amplia no hubiera generado esta polémica si hubiera permitido explicar cada una de las razones por las cuales tenía que ser modificado. El artículo tiene que ser modificado, es correcto que sea modificado, abre una discusión sobre el rol de la seguridad social, que hay que abrirla esa discusión también, pero es cierto que es un artículo que necesita ser discutido. No con esta velocidad, probablemente hubiera entrado en la próxima reforma con más tranquilidad. Bullrich dijo algo que en el debate del Senado ya la oposición kirchnerista planteó, puso el foco sobre este artículo. Y es cierto, Anabel Fernández Agasti plantea y dice,
una mujer con cáncer de mama va a tener un salario del 75%. Lo dice abiertamente, pero de alguna manera Pero pasa... ahora lo van a corregir. No, ya dijo está claro, el pero lo gobierno. que estamos analizando es por qué llega un artículo sin Se vota. consensos, por qué se No, vota, lo que por dijo qué Bullrich llega. es discutido como tendría que haber sido. nuestro Claro. error fue no diferenciar qué enfermedades. Una cosa es un esguince, esto no lo dijo, pero se infiere. Una cosa es el esguince de tobillo porque fuiste a jugar al fútbol, lo quisiste hacer deporte aventura y no te dio el piné. Y otra cosa es una enfermedad de estas grandes. Bueno, pero en que el todos medio está el sabemos. COVID, No- en el medio hay una Pero, gripe, y en por el su- yo medio lo quiero hay ver. problemas menstruales de las mujeres que impiden ir a trabajar. Si en el medio están las enfermedades gravísimas, están los accidentes fuera, en el country jugando al tenis, y en el medio hay miles de Yo enfermedades. creo que eso merecen es lo que estamos cobertura. todos viendo, que va a entrar de un lado y que va a entrar del otro. Ese es el Rosendo, debate que falta dar. bueno, vamos a ver desde el punto de vista técnico qué asesoría médica, legal hay y cómo se clasifican Perdóname, los padecimientos. Una cosa sí. para que también le preguntes a Rosendo de algún modo, porque es lo que me planteaste hace unos minutos, sobre este procedimiento y el Perfecto. resultado de este procedimiento es lo que después están los abogados relamiéndose, diciendo, bueno, el juicio el primero va a entrar por acá, la objeción va a ser esta, esto que no se discutió, que no se aclara qué enfermedades son, Claro. hasta dónde, que están los antecedentes que dice Martín, pero no están los otros. Bueno, Claro. Yo pienso, hay que ser Rosendo, muy prolijo. charlando de esto uno se da cuenta que no va a ser rapidísimo que reformulen este artículo, porque tal enfermedad o padecimiento va al 75 o va al 100. Esto va a tardar. Bueno, pará. Sí, pero a mí no me preocupa si tarda 2 semanas, 3 semanas y sale bien, ¿no es cierto? Te insisto, la política no necesariamente estos temas son urgentes. Ahora, la política. Yo creo que el Senado, diputados, hoy tienen como referentes a los gobernadores. El ámbito central de la negociación política es la Casa Rosada de los gobernadores. Por eso no creo que finalmente haya tantas dificultades, porque ellos me parece que son los que, en última instancia, tienen poder político para reunir los legisladores. Un escenario. Hay sectores gremiales, algunas personalidades que dijeron, vamos a presionar fuertemente a los senadores en su momento y a los diputados. Alguno dijo, hay que hacer con los diputados lo que no hicimos del todo con los senadores, que es presionarlos, escracharlos para que paguen el precio de lo que están por aprobar. ¿Vos creés que hay algo de este movimiento que puede tener algún efecto, alguna repercusión? Y te agrego al changuito de la pregunta, ¿cómo Mirá, ves este yo cuarto creo paro que- nacional? Sí. Mira, yo creo que si el sindicalismo entra en una variante combativa, se equivoca. Es decir, no hay clima social para un sindicalismo combativo y para un paro, ¿no es cierto? Entonces ese me parece que es el punto. Tampoco me parece que haya homogeneidad en el sindicalismo para avanzar en esa dirección. Pero esto no quiere decir que no haya un sector que lo intente. Creo, que finalmente la estructura sindical, llamémosle tradicional, va a tratar de eludir el paro. Va a tratar de eludir. Eludir. Bien. ¿Qué decís, Lucas, vos? No, yo creo que digamos, el sindicalismo, obviamente, la debilidad está expresada en que no pudo ofrecer ningún tipo de resistencia para evitar que esta ley avanzara, al punto de que termina siendo incómodo para el sindicalismo que se apruebe un artículo de estas características, tan cuestionado y resistido en la discusión pública, con ningún dirigente sindical en la calle en ese momento protestando, porque a esa altura de la noche no había nadie, la plaza de los dos congresos estaba desalojada, el sindicalismo ya se había ido. Es decir, creo que el sindicalismo se ve forzado a tener que teatralizar alguna suerte de resistencia, porque efectivamente creo que la situación lo puso en una condición de no haber ofrecido ningún tipo de resistencia para... Yo creo que la evitar- negociaron a la resistencia, la negociaron con plata. Con plata concretamente se quedaron con una caja, que es la caja de los aportes sindicales. Bueno, Recién Bullrich acá decía no, porque los hoteles de Mar del Plata, Pero los a hoteles, ver. ¿ustedes saben que los hoteles de los sindicatos no pagan impuestos? ¿Por qué se piensan que son más competitivos que los otros hoteles? No necesitan el 2% ¿qué de impuesto la... No se pagan? financia el 2%. ¿Qué impuesto no pagan? Pero los- no pagan impuestos a la ganancia, no pagan la mayoría de los impuestos no los pagan, tiene un tratamiento preferencial.
Lo único que falta es que necesiten encima el 2% de la plata. Además, hay un principio básico. La plata del trabajador es del trabajador. Es como si yo dijera, yo seguro que llegaría mejor a pagar el alquiler si me afano la billetera de Claudio, pero no es mi plata. Tengo que entender que no es mi plata. Entonces no se puede usar el argumento de yo con tu plata llegaría bárbaro. Yo si te pudiera agarrar la billetera, llegaría bárbaro a pagar el alquiler. Flaco, no es tuya la billetera. Hay un argumento, Martín, a ver cómo ves esto. Hay un argumento que dice, en la medida en que los gremios son los que negocian las paritarias, casi Pero que eso por es- ese... pero está Déjame mal, terminar. Dale, te lo escucho. Casi que por ese servicio los trabajadores deben pagar un porcentaje, no importa si son afiliados eso o no. Entonces yo en esa línea planteo, si ese es el razonamiento, los sindicatos deberían ver su estructura de costos y ver cuántos son esos honorarios. Obviamente, es que no hay ningún... Eso es cero no va a ese honorario. pasar. El honorario es cero, te voy a decir por qué. Se llama bien público. Cuando el bien público tiene costo marginal cero. Cuando vos negociás para 500 o negociás para 1000, el costo es el mismo. No es que negociar para más trabajadores sale más costoso, al contrario, tenés más poder por negociar para más trabajadores. La ley te dio un monopolio. Y como te dio un monopolio la ley, yo no tengo alternativa que vos no negocies por mí. Te voy Vas a negociar decir por mí una igual. cosa, Martín. Entonces, Te voy a decir lo que piensan muchas empresas. Prefiero toda la vida negociar con el Eso es verdad. sindicato y voy a usar la expresión que no es mía. Es una expresión de hace algunas décadas que usaba el gremialismo peronista. Que negociar con la zurda loca. Bueno, ¿Ustedes se acuerdan? La zurda loca era los gremios de la izquierda. Está bien. No queremos las comisiones internas trotskistas. Otra vez no se agarren conmigo, no me saquen a pasear, porque estoy repitiendo los argumentos que se escuchan. Toda la vida prefiero con los delegados históricos y con el sindicato que con la atomización de núcleos de izquierda. ¿Qué decís de eso? Está bien, pero la plata, concretamente, la plata de los sindicatos no se toca, que no le corresponde, no es de los sindicatos, es de los trabajadores. La plata que los sindicatos le chorean a los trabajadores, lo voy a decir en castellano, no se toca, sigue en manos de los sindicatos. Y la plata que las cámaras empresarias le chorean a los empresarios, que es la misma, porque además es plata del trabajador, porque es plata que sale, en realidad indirectamente es plata del trabajador, tampoco se toca. Bien, Entonces, Rosendo, vemos bueno. la revolución de Tetaz contra la revolución posible. ¿Qué colina hay que tomar primero? ¿La que propone Tetaz del todo o la que tomó el gobierno? No, yo creo que lo que tomó el gobierno, ¿no es cierto? Lo de Tetaz me parece correcto, pero la política es lo posible, ¿no es cierto? Y creo que Muchachito, te falta decir muchachito, Joven. es lo jovencito, eres muy joven aún para saber. No, si lo conozco a Rosendo, lo tengo un gran respeto y por supuesto. Que no somos tan diferentes de edad, ¿eh? No. Bien, me gustó eso. Muy bien. Pero explica, tan decí tu punto, diferente. decí Rosendo, ¿por qué vos pensás eso? Yo creo que porque lo que vemos hoy es un sindicalismo sin fuerza para pelear. En parte sin fuerza para pelear porque va colina por colina, ¿no es cierto? Si fuera por todo, me parece que el gobierno enfrentaría una Pero elige las situación batallas, más difícil de manejar e inclusive coaliciones de aliados diferentes. ¿Coaliciones? De aliados diferentes. De aliados diferentes. Está. ¿Qué pensás de esta pequeña clase de realpolitik de Rosendo? Y decís, bueno, muchachos, lo lamento, por ahora es esto. Coincido que la acción de los actores está más guiada por la posibilidad que por el ideal. Pero remarco esto porque, insisto, en estas concesiones que el sindicalismo pudo negociar, en una condición de mucha debilidad, ¿qué cosas logró el sindicalismo? Protección a la cuota sindical y protección a las obras sociales. La reducción de aportes patronales que estaba prevista originalmente fue... O sea, hubo una protección de los intereses corporativos del sindicalismo Y personales. quedó en algunos desprotegiendo los derechos de los trabajadores como sucedió Absolutamente. con el Artimo. Entonces, esto creo que lo expone mucho más al sindicalismo y en algún punto lo termina forzando a tener que dar alguna demostración de fuerza de, bueno, vamos a protestar un poco más para que la gente se quede tranquila de que efectivamente estamos resistiendo, ¿no? Ahora, Martín, vos has sido un hombre político, un dirigente político. ¿El ideal no es siempre una carta de negociación? ¿Se sabe que a ese ideal no se llega? Está bien, lo que pasa es que vos tenés un problema grave en la Argentina, que es el problema que genera la informalidad, que es que a vos te sale carísimo contratar y el trabajador cobra muy poco. Me acaba de llegar, lo conté el otro día, la liquidación de mi portero, lo conté acá, la liquidación del encargado de mi edificio. Del mes de diciembre toca ahora, entonces tiene aguinaldo. Se lleva 2,5 millones, el portero está bien, el encargado tiene un montón de antigüedad, ningún problema, pero a nosotros nos sale 4,5 millones.
¿Entendés? O sea, 80% más prácticamente nos sale de lo que no se lo lleva en el bolsillo el trabajador. Entonces, eso genera informalidad, eso genera problema de contratación. Si nosotros no atacamos el problema, el argumento lo entiendo. El argumento, yo cuando intenté hacer una reforma sindical importante en el Congreso, tuve el mismo argumento del gobierno. No es el momento. Estamos dando otras batallas. Yo pienso distinto. Yo creo que el momento es cuando tenés el poder. En ese vas momento por tenés que todo ir a para fondo. volver Pero por bueno, algo, para volver con algo, eso es lo que yo planteo. Bueno, está bien. Es evidente que fue parte de lo que el gobierno estaba dispuesto a sacrificar en la negociación y es evidente, como dice Lucas recién muy claro, que esto era lo que le interesaba a los sindicatos. Quedaron expuestos. No, quedó transparente. totalmente. Permítame girar levemente la conversación. Rosendo, yo planteaba en la introducción un elemento sin catástrofe, sin cine catástrofe ni drama, que es el proceso de desinflación. ¿Qué ves ahí vos en relación con este contrato electoral del gobierno capaz de bajar la inflación y el gobierno autoponiéndose metas y tiempos? En agosto va a empezar con 0. A ver, políticamente este es el tercer año de gobierno, no hay elecciones. El año que viene es el cuarto y hay elección nacional y presidencial. Entonces, si hay que pagar costos, si hay que ajustar temas, existe el año. Lo que no puedes hacer, estoy hablando políticamente, es pasarlo para el año que viene. Es decir, este es un año donde el gobierno, insisto, tiene márgenes de tiempo para ajustar. El año que viene, no. Entonces, Pero ajustar qué, concreto. ayúdame. Bueno, lo está haciendo, lo dijimos. Los regulados van a aumentar. Los precios de colectivos están Absolutamente. pautados para febrero y marzo aumentar. Bueno, ¿Cómo vas a hacer con la inflación para que largue de 0 en agosto? Y yo lo que proponía es, ¿por qué enunciar que va a empezar en 0 y agosto si nadie te está pidiendo la costumbre argentina de la inflación? primero, eso es un error, anunciar que va a salir en 0, y el error de anunciar cosas antes que sucedan muchas veces sale caro, ¿no es cierto? Yo creo que claramente eso es un error. Además, poner fechas, ¿no es cierto? Y poner números es muy peligroso, es el otro tema, ¿no es cierto? Siempre. Agosto 0%, ¿quién lo sabe? Si será, no será. Yo lo que te digo es que este año el gobierno tiene margen para tomar este tipo de medidas que tienen costo, como dijimos. El que viene es mucho más complicado. Lucas, Mirá, sobre esta perspectiva de sí. desafíos de este año del gobierno, porque uno podría decir, bueno, la verdad que en política, dos medias sanciones de temas que hubieran sido imposibles hace un tiempo. Un dato de opinión pública que ayuda a entender un poco el momento. En los últimos 4 meses la preocupación por la inflación en nuestros registros se duplicó. Mirá. Pero es la cuarta parte de lo que preocupaba la inflación en febrero de 2024. La inflación hoy no es la principal preocupación económica para los argentinos. La principal preocupación económica son los salarios bajos. Casi la mitad de los que consultamos, si le preocupaban salarios bajos, falta de empleo, servicios altos, impuestos altos. No me mitad alcanza la son guita. Salarios bajos. De hecho, esto conecta con lo que discutimos antes, porque parte de los problemas, el problema que tiene el sindicalismo, es que el sindicalismo no está negociando recuperación salarial. Entonces, probablemente los trabajadores se vean mal representados por una dirigencia sindical que no pelea por una mejora de los ingresos. Y yo creo que hoy, digamos, si uno le pondría a Milei 2 opciones, bajar más la inflación de lo que está previsto, o tener más actividad económica de lo que está previsto, estoy seguro que Milei elige lo primero. Pero creo y estoy convencido que le conviene elegir lo segundo. Mejorar salarios, mejorar la actividad, que la gente sienta que hay algo de mejora en su calidad de vida, porque si baja la inflación pero los salarios no suben, la baja de la inflación no es solución. ¿Qué decís vos como economista? Yo creo que al gobierno lo sobreestimamos en el tema inflacionario. Lo sobreestimamos porque es relativamente fácil bajar el peso de un gordo de 200 a 120. Pero después de 120 para abajo cuesta un montón bajarlo, y esto pasó en todas las experiencias antiinflacionarias del mundo. Es muy difícil bajar la inflación en el segundo escalón, o sea, en la parte que toca ahora, la parte esta, es difícil. La sintonía fina es muy fácil bajarla de 200 a 30, pero es muy difícil bajarla de 30 para abajo. Pero ¿cuál sería la razón ahora de la dificultad?
hay una inercia La política monetaria del gobierno no es clara, es errática, no hay un Banco Central independiente, eso juega absolutamente en contra de bajar la inflación y por lo tanto, y además tiene un problema el gobierno de que efectivamente tiene que recomponer precios relativos, todavía no terminó el trabajo ese, esto que discutías vos más temprano con Rosendo, tiene que subir tarifas y obviamente la necesidad de subir tarifas le juega en contra en el proceso antiinflacionario. Entonces, pero centralmente el gobierno no quiere tener un Banco Central independiente porque quiere sacar la chapa a él de que va a bajar la inflación. Resultado, va a bajar más despacio. ¿Este año va a bajar igual? Sí, yo creo que va a bajar igual. Y ese es lo que va a buscar el gobierno. Terminar el año con menos inflación que el año anterior. Con un Banco Central independiente nosotros ya no tendríamos inflación. En Argentina, por hacer las cosas de manera errática, todavía tenemos una alta inflación y nos cuesta bajarla. Bien, Rosendo, dijo Lucas Romero, mayor nivel de actividad de dos cosas. ¿Qué querés vos? ¿El combo 1 o combo 2? Combo 1 yo prefiero, dice Lucas Romero en sus mediciones, mayor nivel de actividad. ¿No preferís este combo 2, que es que baje la inflación, pero no hay mucha recuperación? No, dame el 1, recuperación. Si hay un poquito de inflación, que haya. ¿Qué decís? A ver, yo que diría, ¿por qué el sindicalismo no tiene margen para moverse? ¿Es por la inflación o es por los salarios? El tema es claro, hay menor preocupación por la inflación porque la inflación está para la Argentina bajo un relativo control. Cuidado, 3% para la Argentina es un relativo control. Pero guarda, más de esto que estamos, va a pasar la inflación a ser primera prioridad. Quiero agradecerte, Rosendo, a ustedes también por haber venido hoy, pero vamos a hacer una tanda, no nos vamos todavía, dale. ¿Estás conforme, Martín, con lo que... Muchas gracias por habernos acompañado, como siempre, y ahora Jessica Bossi. Hasta mañana.